Y vamos a darle la bienvenida, vamos a saludar a Dayana Belén Gómez Centeno, así de nuestra localidad, abogada, escribana, docente universitaria. No sé si me olvidé de algún otro título. Buen día, Dayana, ¿cómo estás? No, están todos, están todos. Buen día, profe. Bueno, Muchas gracias por darme el lugarcito. no, por favor, un gusto y un placer tenerte aquí en el programa. Bueno, en primer lugar, contame tu experiencia, cómo seguís llevándola en esto de la pandemia, ¿no? El año pasado ha sido un momento difícil para todo, de lo psicológico, lo emocional, y supongo que a vos también te habrá afectado, a tu familia, pensando que Eh, nadie se contagie, bueno, estando en la zozobra que hemos pasado, ¿no? sí, sí, la verdad es que fue una situación delicada, es todavía una situación Todavía. delicada Ujú. para todos, mucho más en lo económico y lo laboral, Sí. que ya si de por sí veníamos complicados, la pandemia vino aún a empeorar las cosas. Ujú. De todas maneras, como siempre rescato, considero que fue el puntapié para muchos emprendimientos, porque si nos Sí. ponemos a pensar, es como que el tiempo libre que nos obligadamente tuvimos con la pandemia nos Ujú. llevó a muchos a generar ideas y proyectos, etcétera. Y bueno, y surgieron muchos emprendimientos. Yo personalmente me vi forzada y a la vez con mucho gusto a poner un emprendimiento de trabajos prácticos, por ejemplo, Sí. apoyatura escolar, etcétera. Y la ¿Cómo, verdad es cómo es que, eso, Belén? Contanos en qué consiste y a quién está dirigido, ¿eh? bueno, por empezar, es como que tenía la necesidad de ver Mm. qué podía hacer, Sí. como ya mencionaste, hay varios títulos ahí, Sí. necesitaba hacer algo con eso. Y bueno, y mis viejos son docentes, mi familia, Ujú. es como que la educación siempre estuvo presente, Sí. así que, bueno, surgió la oportunidad. Me dedico a hacer trabajos prácticos, ayuda a docentes o alumnos, a estudiantes avanzados de la facultad, de institutos, etcétera. Mirá vos. Es muy amplio, sí, 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 es sí. muy amplio, pero algo surgió ahí y estuvo bastante bien, así que es lo que se hace. Bueno, a vos te permitió eso por lo menos, ¿no? Pensar, digo, hacia dónde podías orientar toda tu capacidad y todo tu esfuerzo, en lo cual le has puesto en estos años de estudio, en tu preparación. Que dicho sea de paso, más allá de esto que estás hablando, que supongo que es satisfactorio para vos, porque estás viendo los resultados de a poco, eh, no sé si hay alguna disyuntiva interna o pensar también, bueno, estudié, tengo tantos títulos y qué difícil se hace poder tener un trabajo estable, ¿no? Más allá de que vos estás trabajando, digo, pero... Sí, sí, la verdad es que es un tema de debate siempre que nos sentamos a hablar en familia, con amigos, Mm. con colegas. La situación no es nada alentadora, mucho Sí. más para nosotros los jóvenes, que desde que salimos del secundario nos pintaron que, bueno, estudiábamos una carrera universitaria y al Claro. terminar en término, llámese 5 o 6 años, íbamos a tener así cito, la casita, el autito, el Mm. viajecito, y la verdad es que uno con toda esa ilusión se va a la facultad a estudiar y con todo lo que implica, ¿no?, una carrera universitaria, Sí. y después sale de ahí y la realidad le da un golpe del cual es muy difícil recuperarse. La verdad es que eso es una gran mentira, no solo depende del esfuerzo y el mérito propio, Ujú. lamentablemente, no sé, en todos los estratos de nuestra sociedad, desde la gente, o sea, las generaciones que nos criaron Sí. o que nos debieron guiar hasta el Estado, no nos dan las oportunidades, no tenemos los espacios. Lamentablemente hay jóvenes universitarios profesionales Sí. haciendo trabajos prácticos. No, sí, 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 sí. Es que Es es una realidad. penosa Por la eso te situación. preguntaba esto de la disyuntiva, ¿no? Porque en algún punto Sí. yo no sé, vos me lo sabrás decir, cuál es tu caso personal, pero si te produce, no sé, malestar, bronca, enojo, pongámosle el calificativo que vos desees, a una situación que vos decís, bueno, me preparé, estudié tanto y resulta ser que incluso si estuviese trabajando a pleno con cada una de las profesiones que tenés, eh, no podrías cumplir ni siquiera una parte de esos sueños que vos decías para los cuales alguna vez te mencionaron, te dijeran, bueno, vas a estudiar y vas a lograr todo esto, ¿no?
¿no? Claro, sí, fue una gran mentira y la verdad es que se pasa por varias etapas, desde la frustración hasta la desilusión, el enojo, la bronca, y hasta que uno llega a estar en un estado de desidia y de que, que sea lo que tenga que ser. Gracias a Dios, de todas maneras, hay que ser muy agradecido en la vida porque uno tuvo la posibilidad de estudiar y sabe que tarde o temprano los tiempos de los cuales nosotros disponemos no están en nuestras manos. Siempre digo que los tiempos de Dios son los que nos guían, así que nosotros tenemos que esperar, lamentablemente, con mucha paciencia y nada de desesperarse, porque en la desesperación, no sé, uno se ve forzado a hacer mil cosas que no van. Sí, desviar un poco el camino, ¿no? Las metas, no es la idea. De todas maneras, es bastante reprochable a todo lo que es la cuestión política estatal que existan personas en puestos públicos con hermosos sueldos, porque hoy en día contar con un sueldo y una obra social y un aporte jubilatorio es una bendición. Personas que no se prepararon para ese puesto y que, es más, ni siquiera se esfuerzan por llevar a cabo bien su tarea. Esto es otro tema. ¿No? Y tampoco se prepara. Pero bueno, supongo que no tenemos que ser envidiosos, esperar nuestro tiempo. Bueno, pero no sé si es envidioso. ¿Sabés qué pasa por ahí en Belén? Uno charla, con muchos colegas, con jóvenes que están estudiando, otros que se recibieron y que están en la misma situación que vos mencionás. Y obviamente que les genera malestar esto, ¿no? Que personas que no se han preparado, yo no digo que tal vez tenga algún mérito, porque puede ser, ¿sí? No vamos a poner en cuestionamiento el 100% de algunas designaciones, pero me parece que después no demuestran determinadas cosas, como vos decís, en la práctica, o no muestran que el camino es también la preparación y el estudio. Entonces queda como relegado. Obviamente, yo también te tengo que decir que la educación siempre va a ser importante, por más que tenga 10 títulos y que no lo puedas utilizar, porque en algo te permite a vos al menos dimensionar, proyectar y tal vez hacer otra actividad que no tenga que ver con lo que estudiaste, lamentablemente, pero que si no tuvieses esos estudios no lo podrías hacer. Pero sí también hay que decirlo, que es muy molesto, ¿sí? Saber que vos tenés que andar mendigando o buscando algún trabajo, golpeando puertas y que no se te abren porque hay otros que están ocupando el lugar que tal vez vos deberías estar, ¿no? Sí, claro, la verdad es que es penoso, pero son los tiempos que vivimos. La sociedad hoy funciona así. Lamentablemente nosotros que crecimos con tantos valores y principios, hoy no los podemos aplicar. Nos vemos forzados a, si se quiere, hablar en el mismo idioma en el que todos hablan, que no es el nuestro, no es propio de nosotros. Bueno, el día que nos toque nuestra oportunidad, y bueno, tendremos que hacer lo mismo, porque quizás nos ofrezcan, así utópicamente hablando, un puesto para el cual no estamos calificados, pero nosotros, cansados de estar en este mar de la desocupación, y lo vamos a tomar y vamos a terminar haciendo lo mismo que las personas esas de las cuales nos estamos refiriendo ahora. Sí. Por eso te digo, esto es tan una vorágine, digamos, y un círculo vicioso que no sabés después dónde termina, ¿no? Sí, exactamente. Así que bueno, mientras tanto no nos queda más que seguir preparándonos, seguimos tomando cursos, hacemos postítulos, en algún momento... Sí, en algún momento se van a ver las charlas familiares. Decime, Belén, porque vos venís de una familia de docentes, ¿qué dice tu mamá, tu papá allí ante este panorama, ¿no? Que te toca vivir a vos y que le toca vivir a tantos jóvenes hoy? Y bueno, la verdad es que muchos no se expiden sobre la cuestión porque la realidad está a la vista, a buen entendedor pocas palabras. La verdad es que no hay mucho para decir. La ilusión con la que ellos esperaron mi título universitario después de tanto esfuerzo, porque es un esfuerzo para una familia de docentes, de trabajadores, la ilusión con la que se esperó ese título, pero es como que el objetivo estuvo mal planteado. El objetivo no era si me recibí o no. El objetivo era si iba a trabajar cuando me recibí o no. Claro. Entonces, es como que pasó el primer año, después de recibida y nada, pasó el segundo año y nada. Y bueno, ahí es donde viene la carrera de notariado.
transcurro el primer año de la carrera de notariado y veo que también iba a ser difícil la práctica de la escribanía, viene la carrera del profesorado universitario, entonces es... y así seguí. Y así seguimos, no Y tiene vos decís, fin. bueno, tal vez antes de los 80 logre algo, ¿no? Yo creo que sí, para esa época sí. De todas maneras tengo una familia Sí. excelente, la verdad es que no tengo nada de qué quejarme, siempre me apoyaron en todo lo que quise, incluso tuve una locura ya por el año 2012 de Sí. ir a hacer un intercambio en Inglaterra. Ajá. Y la cuestión es que no sé cómo hicieron, pero me pagaron ese tan ansiado viaje. Mirá. Sí, ¿Y sí. cómo fue esa experiencia? Yo también me estoy enterando, entonces voy a ser chismoso. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Sí? Salir de Tres Isletas, ir a Inglaterra, que supongo que hay un abismo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pasa que, bueno, como ya mencioné anteriormente, la educación siempre estuvo muy presente en mi casa y mi papá siempre llevó la bandera de que hay que estudiar, de que el saber no ocupa lugar Sí. y que no importa el esfuerzo que haya que hacer, lo vamos a hacer siempre que sea para estudiar. Desde muy chiquita estudié inglés. Sí. Y bueno, y fue como la frutilla del postre a mis 18 poder irme en un intercambio a Cambridge, que es en Inglaterra. Yo ya estaba estudiando abogacía, así que fui a hacer un curso de inglés legal Mirá. en un instituto de ahí. Y el intercambio consistía básicamente en vivir en casas de familia, Ajá. compartir todo lo que sea la cultura. Estábamos prácticamente inmersos, éramos uno más. Y bueno, estuve un mes ahí. Sí. Así que fue una experiencia hermosa. Hasta el día de hoy conservo mis amistades que están desparramadas por el mundo. Tengo amigos españoles, tengo una amiga turca, brasileros, chilenos. Qué bárbaro, Y ¿no? siempre estamos en contacto. Sí, sí, la verdad que fue Bueno, una y ahí experiencia se cumple lo hermosa. que te dice tu papá, que el saber no ocupa lugar, sino todo Sí, lo no, tal contrario, vez. porque te abre algunas posibilidades, algunas puertas que sería impensado. O sea, Sí, sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, bien. es Así que falta que todo el seas camino. profesora de inglés, entonces, ¿no? Claro, Ya que está, sí, digo, ¿no? sí, me quedó pendiente el profesorado de inglés. Pero bueno, ya En en cualquier algún momento. momento puede ser, sí. Y Belén, bueno, hablando de esta situación, este año, como vos decís, vos venís de una familia docente, este año en la provincia del Chaco no ha sido diferente a otras donde el ciclo lectivo no comienza cuando debería, a partir de este conflicto de lo salarial y bueno, después por todo lo demás. Sí. Pero, ¿cuál es un poco tu mirada a esta situación que vive hoy el sector, ¿no? No, la verdad es que es penosa. La verdad Mm, es que es penosa y como siempre la educación, el apostar al docente, a su sueldo, al lo que es infraestructura escolar, siempre estuvo relegado por parte del Estado y eso se ve reflejado sí, en el nivel que tienen los chicos en general. Más allá de que el docente sí, sí, hace sí. lo imposible, Ujú. pero no es suficiente. El Estado, la verdad es que los abandona en ese sentido y yo considero que la lucha está totalmente justificada. Es más, deberían seguir hasta las últimas consecuencias porque después del año el 2020 que se pasó, no Sí, pueden seguir en esas condiciones. La verdad claro. es que no. Sí, Los chicos, por su parte, también ujú, es entendible la postura de los padres de quejarse, ujú. de solicitar esa presencialidad de la atención docente, bueno, en fin. Belén, y vos Pero estás trabajando hoy dentro del sistema educativo, ¿o no? no, Tengo yo doy clases particulares clase de inglés. particular. Ajá, bien. Y Sí, bueno, y mirándolo también desde ese lugar, y como vos decís, la formación, la preparación, hay cuestiones que como que cada año parece que van empeorando, ¿no? sí, la verdad que sí. Es un análisis de horas para hacer porque tenemos que partir desde el Mm, núcleo de todo que es la familia. sí, Las familias de hoy, lamentablemente, muchas, no generalizo, sí, sí. ya no llevan los principios con los cuales nosotros nos criamos. Mm, Nada quita que sea una familia ensamblada o de todo tipo que hoy tenemos. No estoy ujú. hablando de eso, Sí, sí, pero sí, me sí. refiero a que los valores que los padres inculcan o no inculcan en sus hijos Mm, es determinante porque después nos vamos a un grado, nos encontramos con 20 chiquitos, con 20 realidades distintas y el docente, ¿y qué hace?
Claro. Te encontrás con un niño que quizás sufre abusos en la casa, con una niña que no se alimenta correctamente, no sé, así Sí, hay un mil sinfín casos. de problemáticas, digamos, ¿no? Hay un sinfín de problemáticas que el docente mismo no puede abordar y que tenemos que abordar todos como sociedad, y sobre todo el Estado, que después de todo con su rol paternalista debería protegernos y debería ampararnos, pero como Pero no. siempre, sí, no lo hace. Belén, y ante esta situación también que vos estás mencionando, de todos los problemas que existen en la sociedad hoy, la dificultad que tiene, y hablando de la educación propiamente dicha, me das a entender que la educación así gratuita como se la quiere presentar, sobre todo en instituciones públicas, en realidad cada vez termina siendo más un verso que algo real, ¿no? Sí, totalmente. Porque todo tenés que abonar, o sea, el docente, el padre, todo para poder mandar a su hijo a estudiar en todos los niveles, y cada vez parece que es peor. En vez de ser inclusiva, termina siendo, yo te diría que discriminatoria en algún punto, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque el acceso a esa educación pública y gratuita no se está dando, en muchos lugares no se da, y no quiero decir en todos, porque no es mi intención generalizar ahora, pero partiendo desde que una madre se va a un local acá a comprarle el guardapolvo, a comprar una mochila, y ya sale que no da más, en la economía es todo un conjunto de cuestiones que no permiten que quienes son nuestro futuro, que son los niños justamente, no puedan educarse apropiadamente, siendo que es la educación primaria lo básico, bueno, secundaria también. Bueno, vos fíjate que lo que estás diciendo, Belén, nosotros hemos sentido el impacto de los docentes el año pasado por el tema del aislamiento, el tener que de repente dar clases virtuales, etcétera, etcétera, y ha tenido por allí una disminución enorme en la matrícula, ¿no? De la mayoría de los niveles, por diferentes motivos, que son muchísimos de hablarlo ahora, pero yo supongo que cuando se haga, no sé, el otro año tal vez un relevamiento estadístico del año pasado, más este inclusive, vamos a encontrar con peores números estadísticos de abandono, porque en realidad no van a abandonar los chicos por el tema de la conectividad, sino directamente porque muchos no van a poder acceder a las escuelas, porque no van a tener ropa, porque están más alimentados, porque la propia familia va a decidir que trabajen antes de que vayan a estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, tal cual. No, es el tema del que se planteó la virtualidad para dar continuidad a la escuela. Estuvo bien en un principio y está bien, pero o sea, porque es una igualdad para iguales, pero para los desiguales no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nuevamente, el Estado es como que legisla y regula y protege a cierto grupo, pero la otra gran mayoría, o mejor dicho, la gran minoría, queda totalmente desamparada. Y bueno, y después, relegado de todo, digamos, ¿no? Claro, hacemos una proyección de acá a 10, 15 años. ¿Y con qué tipo de sociedad nos vamos a encontrar? Claro. Da miedo realmente pensar, bueno, usted, profe, tiene un hijo chiquito, yo en algún momento voy a ser una viejita más de esta sociedad, y da miedo pensar qué puede pasar con nuestros jóvenes de hoy. Sí, porque tantos que nos esforzamos y nos criamos en un buen seno familiar, y otros tantos que no tuvieron esa fortuna. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debemos esperar? Sin educación, la verdad es que nuestra sociedad va directamente, no sé, ya no quiero decirlo para no sonar tan apocalíptico. Bueno, pero a veces hay determinadas cuestiones que son importantes plantearlas, Belén, porque si no parece que pasan desapercibidos, ¿no? Y me parece que está bueno que vos lo plantees porque, bueno, vos sos joven, sos alguien que te has capacitado y lo seguís haciendo, entonces tenés fundamentos y herramientas para poder argumentar algunas cuestiones. Y hablando de eso también, no solo venís de una familia relacionada a la educación, sino también al ámbito político. ¿Y vos cómo estás en eso? ¿Encaminada en algún proyecto, en algo? No, la verdad es que por el momento no. Por el gustaría? momento no. Podría ser. Tuve mi incursión en política en el año 2019, cuando participé de una lista fue una lista de las elecciones provinciales. Fue una linda oportunidad, fue un buen momento para expresarse
manifestar ideas, ver que había espacios donde los jóvenes podemos ser escuchados y no solo escuchados, sino que nuestra opinión tenida en cuenta, porque de nada nos sirve que nos escuchen y que después hagan lo que quieran. La cuestión política para mí tiene una connotación demasiado arcaica de la cual no me encuentro muy de acuerdo. Siempre son los mismos dinosaurios los que nos encontramos y la verdad es que los jóvenes, y yo particularmente estoy asqueada de ver siempre las mismas caras y que no se les dé el espacio a los jóvenes que se nos debe dar, porque encima no solamente estamos reclamando un espacio que el cual merecemos, sino que estamos reclamando un espacio para el cual estamos capacitados. Claro, además, ¿no? Hemos que no es poca estudiado, cosa. ¿qué más quieren? Sí, hemos estudiado y haber estudiado nos permite ver los errores, nos permite ver las carencias. Belén, porque, o sea, más allá de haber estudiado, también, esto hay que decirlo, las brechas generacionales existen. Le gusta a quien le guste y la acepte quien lo acepte. Y uno tiene que entender que la visión o la mentalidad de determinadas cosas, de cómo hacerla, van cambiando según el contexto y las nuevas generaciones, y por eso es importante la renovación, ¿no? Y sí, totalmente, pero renovación que no se hace. Claro. No solo no se hace dentro de las mismas familias que participan siempre de la política, sino que no se hace de generación en generación. Sí. Es lamentable, pero bueno, es la política que tenemos y mientras no exista alguien iluminado que diga, no, tenemos que darle el espacio a los jóvenes y tenemos que darle responsabilidades y vamos a darle cargos heavy, cargos de verdad, para que realmente nos demuestren, a ver, jóvenes, ¿qué tienen para darnos? Pero eso no pasa, y dudo que pase. Sí. Dudo que pase. Bueno, pero vamos a ser optimistas que sí, ¿no? Tiene que existir también como alguna presión por parte de los jóvenes, digo, aquellos que están capacitados y preparados como para jugar una pulseada importante y decirle, bueno, es nuestro momento también, o sea, pueden hacerse un poquito al costado. No sé si desaparecer, porque también la experiencia es importante y que tal vez pueden ayudar desde otro lugar, ¿no? No, totalmente. Pero bueno, ya va a llegar el momento que un grupo de jóvenes profesionales preparados con muchas ganas de cambiar es demasiado utópico cambiar el estado de nuestra sociedad en este momento, pero podemos empezar a trabajar por ello. Bueno, nos reunamos, nos juntemos y que salgan proyectos de ahí. La verdad que sí, ojalá, Belén, ojalá que sí, porque me parece que acá en Tres Isletas en particular sí hay un potencial enorme de muchas personas jóvenes muy capacitadas, muy capaz de poder hacer un montón de cosas, pero claro, como decís, necesitan que le den un lugar, un espacio y que lo puedan demostrar, ¿no? Si no es difícil. Sí, y sobre todo que crean en nosotros, no como darnos el espacio como un mero consuelo, como un... Claro, sí. No, entiendo que en realidad las capacidades de ustedes están a la altura de las circunstancias como para tomar decisiones y hacer cosas importantes, ¿no? Que de eso se trata. Porque no sé cuál es por ahí el estereotipo. Algunos creen que porque son jóvenes hay determinadas cosas que no la pueden hacer. Bueno, incomprobable si no tienen el medio o el lugar, ¿no? Claro, es el prejuicio, es el estigma que se tiene sobre el joven, sobre que somos inexpertos, que somos inseguros, pero a ver, nos estuvimos preparando durante años para esto, ¿qué más quieres? Claro. No, la cuestión técnica no se puede desconocer, más aún porque hoy en día hay cuestiones que hay que abordarlo desde lo técnico. Lo político, bueno, o sea, lo humano, en fin, pero ya no podemos desconocer que hay que actuar desde el conocimiento. Sí, hoy más que nunca, ¿no? La sociedad del siglo XXI necesita ese rumbo y esa orientación, ¿sí? Como vos decís, no se puede estar siempre creyendo o buscando viejos proyectos que ya no funcionan o que no son para estos tiempos. Sí, tal cual. Bueno, Belén, no te robo más tu tiempo porque si estás ocupada, te agradezco enormemente por la charla, un gustazo, ¿sí? Y supongo que para varios de nuestros oyentes también escucharte, y ojalá que no solo puedas trabajar de eso que estudiaste y que te gusta, sino que además puedas incursionar también en el ámbito de la política, ¿sí? Y darle una vuelta de tuerca, aunque sea a nivel local, y comenzar, como quien dice, de a poco, pero que puedas demostrar tu capacidad también, ¿no? Sería importantísimo eso.
Bueno, profe, muchísimas gracias. Muy lindo el gesto, la verdad, de tenerme en cuenta para su programa. La verdad es que no esperaba tener una conversación de este calibre. Así que, bueno, a su audiencia, a quienes nos hayan escuchado, también Sí, los saludo. Les agradezco por su tiempo, por habernos escuchado en esta conversación que tuvimos. Así que, bueno, cuando quiera me encuentro disponible. Me dale. avisa. Sí, te vamos a consultar más seguido, ¿no? Por algunas cuestiones que tienen que ver con política, bueno, la parte legal y demás, cosas que vos manejás. Sí, ya vamos a estar charlando de eso, así que Bueno, no hay problema. te agradezco, bueno, un saludo a la familia allí, que sigan bien y que tengas una felices Pascua y estamos en comunicación. Muchas gracias, profe, igualmente. Dale, hasta luego. Hasta luego. Allí estábamos entonces charlando en la mañana con Dayana Belén Gómez Centeno, ¿sí? Como lo decíamos, abogada, escribana, docente,